Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar esos secretos sobre el lenguaje de programación C que no te han contado. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y síguenos para más. En algún lugar, en el corazón de una nave espacial, C controla el encendido de un motor. En los mares guía el ritmo de un marcapasos. A través de océanos, dirige paquetes entre continentes. Y, sin embargo, este lenguaje nunca fue diseñado para la fama. Comenzó en un laboratorio tranquilo, en una máquina prestada a raíz de un proyecto fallido. Lo que siguió no fue una gran revelación, sino una lenta y deliberada conformación de algo tan eficiente y tan adaptable que todavía se encuentra bajo el mundo moderno. Esta es la historia de C, construido en los laboratorios de Bell, moldeado a través de experimentos y definido por elecciones que aún resuenan hoy. Comprender C es entrar en una habitación en 1969, donde las computadoras llenaban paredes, las teclas sonaban como máquinas de escribir, y el futuro de la programación era todavía una pregunta que nadie había respondido por completo. Los laboratorios Bell, Murray Hill, Nueva Jersey. Verano de 1969. El Centro de Investigación en Ciencias de la Computación acababa de retirarse de Multics, la gran empresa conjunta con el MIT y General Electric. Multics prometía un nuevo tipo de computación, sistemas seguros, interactivos y multiusuario. Pero el proyecto se prolongó. Retrasos en el hardware, excesos presupuestarios. Luego, AT&T desconectó el sistema. De la noche a la mañana, el laboratorio perdió su sistema operativo, su principal entorno de desarrollo y su sentido de impulso. De la ceniza de Multics al nacimiento de B. En un cuarto trasero se encontraba una reliquia extraña y poco potente, un DECPDP7, sin unidad de disco, con 8 kilobits de memoria, apenas suficiente para unas pocas imágenes web modernas. Los programas se introducían a través de cinta de papel. La interacción se realizaba a través de un terminal de teletipo que traqueteaba. La mayoría lo habría descartado como inútil, pero Ken Thompson vio posibilidad. El PDP-7 zumbaba en la esquina. Sus luces parpadeaban sin un ritmo particular. Para la mayoría, era un callejón sin salida. Para Thompson, era una página en blanco, y la máquina escucharía a cualquiera con la paciencia suficiente para hablar su lenguaje. Antes de que Multics colapsara, Doug Marroy había traído TMG, una herramienta compilador-compilador. Podía convertir una gramática formal en un compilador funcional. En la máquina G645 Multics, Thompson había utilizado TMG para levantar BCPL, un lenguaje de Martin Richards. BCPL era minimalista, orientado a palabras y portátil, perfecto para el trabajo con sistemas. Cuando los laboratorios Bell dejaron Multics, BCPL se fue con él, al menos en espíritu. Thompson lo adaptó al PDP-7, despojándolo aún más. El resultado fue B. B era compacto, sin tipos. Todo era solo una palabra de máquina. Para una máquina con tan poca memoria, esto fue una bendición. B permitió a Thompson reescribir utilidades de Unix más rápido de lo que permitiría el ensamblador. Pero el kernel de Unix en sí se mantuvo en ensamblador. Sin tipos, sin direccionamiento de bytes, sin soporte de punto flotante, B no podía expresar completamente las capacidades del hardware. El salto a C y el PDP-11. El laboratorio adquirió un PDP-11/20, pequeño para los estándares de los mainframes, pero con ventajas serias. El PDP-11 trajo el direccionamiento de bytes para datos de 8 bits, múltiples registros listos para trabajar e incluso modos de direccionamiento inteligentes, que podían avanzar o retroceder con una sola instrucción. Todo envuelto en un conjunto de instrucciones más rico que se sentía casi lujoso en comparación con el PDP-7. Para los programadores, estas no eran solo especificaciones en papel. El direccionamiento de bytes significaba que los caracteres y el texto
podían manejarse nativamente sin incómodos desplazamientos de bits. Los múltiples registros daban espacio para operaciones complejas sin constantes viajes a la memoria, y los modos de autoincremento convirtieron la aritmética de punteros en algo casi elegante, permitiendo que los bucles se deslizaran por los arreglos con elegancia mecánica. Unix se trasladó rápidamente a él, pero el lenguaje B comenzó a mostrar sus límites. Las operaciones a nivel de byte requerían soluciones incómodas. El soporte de punto flotante era inexistente. Dennis Ritchie comenzó a extender B, añadiendo char para bytes individuales, int para enteros y más tarde long para enteros más grandes. Se introdujeron los campos de bits para un almacenamiento de datos compacto en el código del sistema. Los punteros se convirtieron en algo integral. Su aritmética se mapeaba casi perfectamente al hardware del PDP-11. Por un tiempo se le llamó New B, Nuevo B. Pero para 1972 ya había superado a su progenitor. El nombre siguió al alfabeto. Después de B vino C. El nombre era simple, casi una ocurrencia tardía. Pero dentro del laboratorio marcó un cambio silencioso. Un lenguaje que ya no tomaba prestada su identidad, sino que estaba listo para valerse por sí mismo. Los cambios comenzaron siendo pequeños. Un nuevo tipo aquí, un puntero allá. Nada que pareciera una revolución desde afuera. Pero dentro de los laboratorios Bell, comenzaba a surgir un lenguaje que trataba al hardware no como una barrera, sino como algo con lo que bailar. Estamos adentrándonos en los detalles que realmente importan en C. Si te está gustando lo que ves, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos para no perderte nada. La primera encarnación de C era esbelta pero deliberada, ofreciendo lo justo para trabajar cerca del metal sin ahogarse en la complejidad. Había tipos para bytes individuales y enteros completos, para trabajo preciso con punto flotante y para datos empaquetados firmemente en la memoria. Las estructuras permitían que la información viajara en formaciones ordenadas, mientras que los punteros, la herramienta más afilada de C, podían navegar a cualquier parte de la memoria. Los arreglos y los punteros bailaban tan estrechamente que uno podía deslizarse en el papel del otro sin que nadie se diera cuenta. Incluso el preprocesador estaba allí. No como decoración, sino como un taller oculto para macros, inclusión de archivos y código condicional. La maquinaria silenciosa detrás de escena. Para 1973, C había madurado lo suficiente como para asumir su mayor prueba: reescribir el kernel de Unix en sí mismo. Este sería el momento de la verdad. Si C podía reemplazar el ensamblador en el kernel de Unix sin perder velocidad, podría abrir la puerta a algo impensable en ese momento: software que pudiera sobrevivir fuera de las paredes de una sola máquina. Hasta entonces, el corazón del sistema operativo estaba en el ensamblador PDP-11. Esto significaba que mover Unix a una nueva máquina requeriría reescribir miles de líneas de código de bajo nivel. Ritchie y Thompson comenzaron a reemplazarlo pieza por pieza. Código del sistema de archivos por aquí, drivers de dispositivos por allá. Cada reescritura demostró que C podía igualar al ensamblador en rendimiento, siendo mucho más fácil de mantener. Cuando se colocaron los componentes finales, Unix se convirtió en uno de los primeros sistemas operativos con un kernel escrito en un lenguaje de alto nivel, un hito que vinculó permanentemente a C con la portabilidad y la programación de sistemas, la expansión global y el estándar K y R. Con Unix ahora en C, el sistema operativo y el lenguaje comenzaron a viajar mucho más allá de los laboratorios Bell. El código fuente, una vez atrapado dentro de un puñado de máquinas en Bell, comenzó su viaje a través de océanos en sobres marrones en cintas magnéticas transportadas por investigadores. Unix y C llegaron a universidades y laboratorios, donde nuevas generaciones de programadores verían el código, lo cambiarían y lo harían suyo. La portabilidad en sí resultó más complicada de lo que parecía al principio.
mover código C entre arquitecturas reveló problemas ocultos. Los datos se intercambiaban de un extremo a otro en algunas máquinas. Las reglas de alineación obstinadas cambiaron los límites de la memoria, e incluso el humilde int podía cambiar de tamaño silenciosamente, rompiendo suposiciones que habían estado enterradas profundamente dentro del código. Los programadores bromeaban sombríamente. Escribe una vez, depura en todas partes. Mientras tanto, otros lenguajes competían por ser el centro de atención. Pascal de Niklaus Wirth imponía una verificación de tipos más estricta. El proyecto ADA prometía una seguridad rigurosa para sistemas de misión crítica. Y más tarde, C++ extendería C con clases y plantillas, creando una división entre aquellos que buscaban una abstracción superior y aquellos que defendían el control minimalista de C. Para mover C verdaderamente entre máquinas, un compilador portátil era esencial. En 1978, Stephen C. Johnson creó el compilador C portátil, PCC. Escrito en su mayor parte en el propio C.P-C-C, podía adaptarse a una nueva arquitectura, modificando solo una pequeña sección dependiente de la máquina. Este diseño permitió que Unix saltara de una plataforma de hardware a otra con mucho menos trabajo, y cada salto llevó a C más lejos en el mundo de la informática. También en 1978, Brian Kernighan y Dennis Ritchie publicaron el libro The C Programming Language. Conciso pero completo, documentó el dialecto de C de los laboratorios Bell y estableció modismos que darían forma a generaciones de programadores. Enseñó no solo a escribir código, sino cómo pensar en C, confiando en el programador, minimizando la abstracción y exigiendo conciencia de la máquina. El libro se volvió tan influyente que su estilo de sintaxis y formato todavía se llama estilo KIR hoy en día. Estandarización y modernización. De C90 a C11. En los campus y en las salas de computadoras, con olor a ozono y placas de circuito cálidas, los estudiantes desenrollaban cintas magnéticas, estampaban Unix y el compilador C. No solo ejecutaban el código, lo estudiaban, lo reescribían, discutían sobre él. En esas habitaciones, el lenguaje comenzó a adquirir vida propia. A principios de los 1980, el lenguaje C estaba en todas partes, pero no era consistente. Los proveedores y las universidades lo habían extendido de maneras incompatibles. Para resolver esto, se formó el comité A, N, S, I, C, X, 3J, 11 en 1983. Su misión, crear un estándar oficial sin perder el carácter definitorio de C. El resultado fue ANSIC, publicado en 1989 y adoptado internacionalmente como ISOC90. Unificó la sintaxis, clarificó el comportamiento y definió una biblioteca estándar, creando una base estable para décadas de software. 56 años después de su nacimiento, el lenguaje C sigue estando en todas partes. Zumbando dentro del kernel de Linux, ejecutándose en diminutos microcontroladores integrados, impulsando la lógica de las bases de datos, arraigando el tráfico de Internet e incluso viajando a bordo de naves espaciales que se disparan más allá de la Tierra. Desde la cinta de papel del PDP-7 hasta las supercomputadoras modernas, el ADN de C está en todas partes. Moldeó Unix, Internet y el pensamiento de generaciones de programadores. No es el lenguaje más seguro, no es el más fácil, pero ha demostrado ser uno de los más duraderos. C nunca se trató de barandales. Se trataba de darte las llaves y confiar en que conoces el camino. Y así concluimos nuestra aventura en el mundo del C. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y síguenos para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!